Esta historia ocurrió hace aproximadamente 13 años, en 2012. Yo tenía 17 años y vivía en un pequeño pueblo de Pensilvania. Era un sábado en la noche y estaba con dos amigos, Tony y Jeremy. Los tres decidimos salir a dar una caminata nocturna por mi pequeño pueblo. Había un sendero para hacer hiking que iba paralelo a las vías del tren. Rodeaba toda la montaña en un enorme círculo. Nosotros lo llamábamos Rails to Trails. Ese sendero te podía llevar desde mi pueblo hasta el que estaba al otro lado de la montaña en menos de un día. El camino se adentraba en lo más profundo del bosque y no se recomendaba ir después de que oscurecía porque no había luces. Pero gracias a los celulares y linternas, teníamos la iluminación suficiente para evitar llamar la atención de la policía local, considerando que éramos 3 adolescentes rompiendo el toque de queda. Decidimos meternos por ahí. Muchos chicos de mi pueblo tenían lugares escondidos justo fuera del camino, lo suficientemente alejados para encender fogatas, pero lo bastante cerca para que fuera fácil llegar. Caminamos cruzando el pueblo rumbo a nuestro sitio favorito. Quedaba justo al otro lado de un pequeño puente junto al arroyo, a pocos pasos del viejo ladrillar donde habían trabajado mis abuelos en los años 70. Apenas cruzamos el puente, encontramos un conejo muerto al borde del sendero. Su espalda estaba completamente abierta, tanto que se podía ver dónde la espina se había desprendido de las costillas. A pesar de lo que muchos dicen, definitivamente hay pumas en Pensilvania. Seguimos caminando, asumiendo que algún depredador lo había cazado, sin darle importancia a lo fresco que estaba el cuerpo. Mientras avanzábamos, algo llamó la atención de Jeremy, un pequeño sendero desgastado entre los árboles. «Oye, mira eso. ¿Siempre estuvo ahí?», susurró. «No, no estaba», respondió Tony. «Yo dije que deberíamos revisarlo, que tal vez llevara a un nuevo sitio que alguien había abierto más adentro del bosque». Nos metimos por el sendero caminando y bromeando. Tony, como siempre, llevaba los audífonos puestos y ni escuchaba la mitad de la conversación. Caminamos lo que pareció ser horas, sin darnos cuenta de que el bosque se había quedado en completo silencio. No habíamos encontrado nada, ni campamentos, ni fogatas, ni personas. Solo ese sendero que parecía no tener fin. De pronto, escuchamos un fuerte crujido de rama. Nos quedamos quietos como estatuas, pero Tony, con sus audífonos puestos, no escuchó nada y siguió caminando. «Tony», susurré, pero él continuó. «Tony», dije un poco más alto, pero nada. Finalmente caminé hasta él y le agarré del brazo. Se dio la vuelta, se quitó un auricular y gritó: «¿Qué rayos?». El bosque estaba muerto en silencio, y su voz resonó entre los árboles. Fue entonces cuando escuchamos un gruñido bajo, seguido de un sonido como huesos quebrándose, y luego, masticación. «¿Escuchaste eso?», le susurré a Jeremy. Él asintió. Tony, con la música todavía a todo volumen en un oído, dijo: «¿Qué? ¿Escuchar qué?». Otro chasquido sonó y juraría que vi algo moverse entre la oscuridad. Alumbré con mi linterna, pero no había nada. «Chicos, hay algo dando vueltas a nuestro alrededor», murmuró Jeremy. Las hojas empezaron a crujir cerca. Jeremy y yo gritamos y salimos corriendo. Corrimos apenas un minuto antes de atravesar la maleza y volver al Rails to Trails. Miramos atrás, pero no había rastro de Tony. Esperamos en silencio. Y entonces escuchamos pasos. Tony salió caminando de entre la oscuridad. «¿En serio me dejaron botado?», preguntó. «Si hubieras usado tus malditos oídos para escuchar algo más que tu estúpida música, tal vez habrías oído lo que nosotros», le dije, aún asustado. Decidimos regresar a mi casa. Ya casi estábamos en el puente cuando noté que había perdido mi celular. «Mierda. Lo debo haber dejado tirado en algún lado. Tengo que volver por él». «Yo no voy a ninguna parte»,
Me quedo aquí, dijo Tony. Miré a Jeremy con desesperación. Mi mamá me mata si pierdo ese teléfono. Jeremy suspiró y aceptó acompañarme. Mientras volvíamos al sendero me preguntó, ¿y si algo nos ataca? Saqué mi navaja del bolsillo y se la di. Usa esto. ¿Y tú qué? Me preguntó. La verdad, era un adolescente bastante tonto y me creía más duro de lo que realmente era. Así que le respondí, tengo mis manos, ¿no? Sé boxear, a golpes o a puñaladas, lo que sea. Jeremy me puso una mirada de, ¿estás loco? Y rodó los ojos. Caminamos unos minutos cuando escuchamos una respiración áspera, como la de alguien quemado o con asma. Venía de direcciones aleatorias, en intervalos irregulares. A veces escuchábamos pasos o ramas partiéndose. Aún así, seguimos adelante aunque casi nos meábamos del miedo. Finalmente, vimos la luz de mi teléfono en el suelo, con la linterna apuntando hacia arriba. Jeremy se quedó atrás mientras yo me acercaba. El sonido de la respiración se hizo más fuerte, errático, casi emocionado. Me agaché para recoger el celular y de pronto Jeremy gritó, ¿qué es eso? Salió corriendo. Sus pasos se perdieron en la oscuridad. Frente a mí, vi dos piernas pálidas, como si hubieran estado ahí todo el tiempo. Levanté la mirada y vi esa cosa. Una criatura con piel gris pálida, ojos hundidos y oscuros, y lo que parecían ramas saliendo de su cuerpo. Tenía brazos largos y desgreñados, garras afiladas, y unos dientes puntiagudos como los de un tiburón, pero torcidos en todas direcciones. Parecía que sus huesos estuvieran destrozados. Yo diría que medía entre 1,82 metros. Su respiración áspera y agitada se volvió más fuerte y errática mientras abría la boca. En medio del pánico, con esa cosa a centímetros de mí, agarré una gran rama del suelo y la golpeé con todas mis fuerzas. Sonó un fuerte tud, y el cuerpo de la criatura cayó al suelo. Agarré mi teléfono y solté la rama al ver que el ser empezaba a levantarse de nuevo. Su cuerpo se torció, casi convulsionando, hasta quedar en una especie de caminata de cangrejo, y luego se enderezó lentamente, dándome la espalda. Fue como ver a Drácula levantarse de su ataúd. No esperé a que se girara, simplemente corrí. En la oscuridad lo escuché gritar, un sonido horrible, como el bramido de un alce mezclado con el gorgoteo de un hombre muriendo. Oía sus pasos detrás de mí, las ramas partiéndose, y corrí lo más rápido que pude, pero sentía que me estaba alcanzando. Y justo cuando pensé que me atraparía, los pasos se detuvieron. La criatura se detuvo. El grito se apagó. Pronto me encontré de nuevo en el sendero de grava del Rails to Trails. Casi resbalé con la grava suelta al girar hacia el puente. Mis pulmones ardían cuando por fin llegué a él y me detuve, jadeando para recuperar el aliento. Fue entonces cuando lo escuché otra vez, esa respiración áspera. Me giré y vi un conejo atravesado en una rama de árbol. Los sonidos venían de detrás de ese tronco. No esperé. Eché a correr otra vez. Mientras corría, alcancé a Tony y Jeremy justo cuando llegaban al ladrillar. Jeremy se volteó al escuchar mis pasos, y prácticamente lo embestí al detenerme. «¡Me dejaste ahí, cobarde!», le grité. Jeremy y yo empezamos a discutir mientras Tony, por fin quitándose los malditos audífonos, preguntó, «¿Qué demonios pasó?». Le contamos lo sucedido, y fue entonces cuando notamos que el bosque se había quedado otra vez en silencio, hasta que lo oímos. Ese sonido de huesos rompiéndose y carne siendo masticada. No perdimos el tiempo. Corrimos sin detenernos hasta salir del Rails to Trails y ponernos bajo la luz de un poste en la calle. Yo apenas podía respirar. Sentía el pecho ardiendo. Nunca fui buen corredor. Regresamos a mi casa y nos quedamos despiertos toda la noche, escuchando, esperando que esa cosa no nos hubiera seguido. Mientras tanto,
Le contamos a Tony todo lo que había pasado. Al día siguiente, cuando ya había sol, volvimos al sendero, con la esperanza de encontrar el camino entre los árboles. Pero no estaba. No había señal alguna de que hubiera existido. El conejo atravesado y el primero que habíamos visto tampoco estaban. De regreso a casa, lo vi en el arroyo, debajo del puente, un conejo muerto en el agua. Nos acercamos y lo confirmamos. Dientes rotos sobresalían de su cuerpo. Su mitad inferior había sido destrozada por completo, y tenía un agujero perfecto atravesándole el corazón. Era el conejo que había estado empalado. Mi teoría es que la criatura se comió sus patas y luego lo dejó ahí, como advertencia. Tal vez los dientes quedaron incrustados en el conejo porque la golpeé tan fuerte con la rama, que lo siguiente que mordió le arrancó algunos. Con el tiempo, los 4 tomamos rumbos distintos y ya ni hablamos. Yo casi nunca cuento lo que vimos esa noche. Ya ni vivo en ese pueblo. Pero el año pasado, regresé a visitar a mis padres con mi esposa y mis 2 hijos. Mientras todos dormían, tomé mis 2 armas y decidí volver a ese lugar. Nunca logré encontrar de nuevo la abertura en el sendero. Pero al cruzar el viejo puente, lo juro, lo escuché. El respirador. Respirando con ansias mientras devoraba algo. Se oía igual de emocionado que aquella noche. Creo que se acordaba de mí. Esta historia en realidad es de mi padre. Ocurrió a finales de los años 70, cerca de Aberdeen, Maryland, donde él creció. Siempre sacaba esta historia a relucir cuando hablábamos de cosas espeluznantes en las noches. Antes de esto, mi papá no era alguien que creyera mucho en estas cosas, pero después de esa experiencia, nunca volvió a ser el mismo. El año era 1977. Mi padre salió de pesca, algo que solía hacer para relajarse después del trabajo. Pescar, tomarse una cerveza y olvidarse del estrés de sus días en la fábrica de zapatos cercana. Era un día soleado y cálido, y él estaba sentado esperando que picara algún pez. Pero esa tarde no estaban muy activos. Después de un rato decidió levantarse y explorar un poco el bosque junto al río. Pasaba mucho tiempo cazando y pescando con sus amigos en esos bosques, pero ese día estaba solo. Sus compañeros tenían otros planes y no pudieron acompañarlo. Así que decidió caminar, simplemente disfrutar de la naturaleza. Iba caminando, pateando piedras y pensando en qué cenaría esa noche, cuando notó que algo de color rosado se escabulló frente a él. Se quedó congelado, mirando hacia la dirección en que aquello había corrido. Y cuando lo tuvo a la vista, no podía creer lo que veía. Parecía un hombrecito rosado. Voy a explicarlo con más detalle. Mi padre siempre lo describió como un ser que no medía más que una lata de frijoles horneados. Su piel era rosada, arrugada, sin ropa. Y lo más impresionante, tenía unos ojos azul brillante. Mi padre pensó que se estaba volviendo loco, pero de repente la criatura salió corriendo. Decidió seguirla y, después de un rato, llegó hasta un tubo de desagüe en un edificio cercano. El hombrecito se giró, lo miró directamente con esos ojos azules brillantes, y rápidamente se metió dentro del tubo, desapareciendo en la oscuridad. Mi papá se quedó allí, en shock, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Cuando regresó a recoger su equipo de pesca, encontró algo aún más extraño. Un círculo de bellotas perfectamente acomodadas alrededor de sus cosas. Las recogió todas, guardó su equipo y volvió a casa. Cuando llegó, le contó a la familia lo que había pasado, pero todos pensaron que estaba bromeando, que se lo había inventado. Más tarde, al contarle a sus amigos, la reacción fue parecida. Entre risas le preguntaron si había estado drogado mientras pescaba. Él siempre se defendía diciendo que lo que había visto era real y que lo único que tenía en el cuerpo eran unos cuantos sorbos de la lata de cerveza que había abierto. Siempre repetía, sé que es difícil de creer, pero yo sé lo que vi.
y nunca lo olvidaré. Mi padre era un hombre serio, no muy metido en cosas paranormales, así que no tenía nada que ganar inventándose algo así. Yo le creo su extraño relato, aunque nunca he visto nada parecido a lo que él vivió. Su manera tan vívida de contarlo siempre se ha quedado grabada en mi mente. Volvió varias veces al mismo lugar, con amigos y también solo, con la esperanza de volver a ver al hombrecito. Pero nunca lo volvió a encontrar. Espero que hayas disfrutado de esta rara historia familiar. Y si alguna vez has experimentado algo parecido a lo que mi padre vio aquel día, me encantaría escucharlo. Esta historia no es mía, es de mi padre. Ocurrió a finales de los años 70, cerca de Aberdeen, Maryland, donde él creció. Cada vez que hablábamos de cosas extrañas o espeluznantes en la noche, él sacaba esta historia. Antes de eso, mi papá no creía mucho en lo paranormal, pero después de aquella experiencia, nunca volvió a ser el mismo. El año era 1977. Mi padre había salido de pesca, como solía hacer para relajarse después del trabajo, lanzar la caña, tomar una cerveza y dejar atrás el estrés de la fábrica de zapatos. Era un día soleado y caluroso. Se sentó, esperó la mordida de algún pez, pero esa tarde no se movía nada en el agua. Después de un rato decidió levantarse. Caminó hacia el bosque cercano al río. Era un lugar que conocía bien. Había pasado incontables horas cazando y pescando ahí con sus amigos. Pero ese día estaba solo. Avanzaba despacio, pateando piedras, pensando en qué cenaría esa noche, cuando algo extraño interrumpió sus pensamientos. Algo rosado se escabulló frente a él. Se detuvo en seco. Clavó la mirada en la dirección donde aquella cosa se había movido, y entonces lo vio. Era un hombrecito rosado. Mi padre siempre lo describió con detalle. No medía más que una lata de frijoles horneados. Su piel era rosada, arrugada, desnuda, y lo más perturbador, unos ojos azul brillante que lo miraban fijamente. Por un momento pensó que estaba perdiendo la cabeza, pero la criatura salió corriendo. Mi padre, decidido, la siguió. Tras un rato, la persecución lo llevó hasta un tubo de desagüe de un edificio cercano. El hombrecito se detuvo. Lo miró directamente con esos ojos azules incandescentes, y de un salto se metió en la oscuridad del tubo, desapareciendo por completo. Mi padre se quedó ahí, paralizado, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Cuando volvió por sus cosas de pesca, encontró algo aún más extraño: un círculo de bellotas, perfectamente colocado alrededor de su equipo. Recogió todo en silencio y se fue a casa. Al llegar, le contó a la familia lo sucedido. Nadie le creyó. Pensaron que estaba bromeando. Más tarde, cuando se lo contó a sus amigos, las burlas fueron peores. Entre risas, le preguntaron si había estado drogado o borracho. Pero él siempre se defendía. Juraba que lo que vio fue real y que lo único que tenía en el cuerpo eran un par de sorbos de cerveza. Siempre repetía: sé que es difícil de creer, pero yo sé lo que vi y nunca lo olvidaré. Mi padre no era un hombre fantasioso. Nunca mostró interés en lo paranormal. No tenía nada que ganar inventando una historia así. Y aún así, cada vez que la contaba, lo hacía con tal detalle y viveza que parecía revivirlo todo. Regresó varias veces al mismo lugar, a veces solo, a veces acompañado, con la esperanza de volver a verlo, pero jamás lo volvió a encontrar. Y esa es nuestra rara historia familiar. Si alguna vez has visto algo parecido a lo que mi padre presenció aquel día, me encantaría escucharlo. No soy el mejor contando historias, así que tengan paciencia conmigo. Esta historia trata sobre una serie de eventos que me llevaron a creer que mi pastor alemán de 18 meses, llamado Bear, es en realidad un sabueso infernal. Ya sé,
Sabueso infernal suena muy amenazante, pero la verdad es que Bear es un gran perro. Lo amo con todo mi corazón, y no creo que tenga malas intenciones hacia mí, aunque tal vez sí sea algún tipo de entidad paranormal. Todo comenzó la primera semana en que lo adopté. Recuerdo que llegué del trabajo, me di una ducha y me tiré rendido en la cama. Desperté alrededor de las 4 de la madrugada, y ahí estaba Bear, sentado junto a mí. Normal, ¿cierto? Lo sería, de no ser porque juro que sus ojos brillaban con un extraño color rojo, y su cuerpo parecía difuso, casi espectral. Perdón si no soy muy descriptivo, hago lo mejor que puedo. Él permanecía de pie, en silencio. Yo de verdad pensé que estaba teniendo parálisis del sueño o algo así. Recuerdo que me observó en esa forma durante unos 5 minutos, hasta que se levantó y se fue tranquilamente a otra habitación. Yo, mientras tanto, no podía moverme ni hablar. Eso reforzó mi idea de que quizás todo había sido parálisis del sueño. Aparte de eso, en esos meses en que lo he tenido, varias veces me he despertado en medio de la noche por fuertes golpes y pasos alrededor de la casa. Bear también es un perro inusualmente silencioso, lo cual es raro para su raza. Quizás lo más extraño ocurrió con una foto que tengo en la cocina. Una foto de mis abuelos sosteniéndome cuando era bebé. Durante semanas, Bear se sentaba frente a ese retrato y lo miraba fijamente durante horas. No importaba que yo intentara jugar con él o atraerlo con golosinas, él simplemente se quedaba inmóvil, observando la foto. Tiempo después recibí la noticia. Mi abuelo había fallecido a causa de cáncer, y justo en ese momento, Bear dejó de interesarse en la foto. El pelaje de Bear es completamente negro, y según el folclore, los sabuesos infernales casi siempre se manifiestan como perros negros. También se dice que vigilan portales hacia el inframundo. No es una coincidencia que mi perro, al que considero un posible sabueso infernal, sea precisamente un pastor alemán, una de las razas guardianas más reconocidas. Otro detalle. Los demás perros suelen mantenerse alejados de Bear. En el parque no juega con ninguno, se mantiene aparte. Por suerte, nunca ha peleado con otro perro. Él también prefiere estar afuera que dentro de la casa. A veces lo sorprendo quieto, mirando fijamente hacia el cielo, sin moverse en absoluto. Ah, casi lo olvido. La agencia de adopción que me lo entregó me contó que lo habían encontrado después de que varios guardias de seguridad de un cementerio reportaran a un gran perro negro rondando entre las tumbas, imposible de atrapar. Y en el folclore, los sabuesos infernales suelen merodear precisamente en cementerios y lugares de muerte. En resumen, sé que esta historia, si es que se le puede llamar así, no es tan aterradora como muchas otras que circulan por ahí. Y tampoco puedo decir con certeza que Bear sea un sabueso infernal. Pero hay demasiadas cosas que apuntan a que quizá sí lo sea. Esto pasó cuando yo era un niño pequeño viviendo en Tennessee. Habíamos heredado una pequeña casa de campo que pertenecía a mis abuelos. Estaba en unas cuantas hectáreas de tierra, justo al borde del bosque. Apenas nos habíamos mudado y estábamos desempacando las últimas cajas. Yo debía tener unos 9 años en ese entonces. Estaba emocionado, corriendo por la casa, explorando cada rincón. En un momento, mi madre me gritó que dejara de estar corriendo como loco y que terminara de organizar mi cuarto. Así que regresé a mi habitación. Empecé a sacar mis juguetes y juegos. Pero como siempre, me distraía. Estaba revisando mis cartas de Pokémon cuando de pronto escuché un silbido. Me levanté curioso, tratando de ubicar de dónde venía. No tuve tiempo de averiguarlo porque mi mamá entró a la habitación con una caja de videojuegos, diciéndome que los guardara y que me alistara para salir a cenar. Todavía no había desempacado sus cosas de la cocina, así que esa noche íbamos a comer fuera. Después de que se fue, ya no escuché más el silbido. Lo ignoré
pensando que tal vez sería un pájaro afuera. Más tarde esa noche, al volver a casa, me acosté en mi cama. Me quedé mirando el techo, emocionado por la nueva vida en Tennessee. Estaba cerrando lentamente los ojos cuando otra vez escuché el silbido. Era suave, pero parecía acercarse. Miré alrededor de mi cuarto y no vi nada. Me giré hacia la ventana y ahí lo vi. Una sombra oscura, moviéndose afuera. Me incorporé para mirar mejor. Era alta, completamente negra, como la silueta de un hombre con un sombrero de estilo vaquero. Aquella figura parecía estar jugando con una moneda en su mano mientras silbaba y se deslizaba lentamente frente a mi ventana. Lo que más me heló la sangre fue que mi cuarto estaba en el segundo piso. No había manera de que alguien pudiera estar de pie afuera de mi ventana, a menos que flotara. Corrí directo al cuarto de mis padres y les conté todo. Como era de esperarse, no me creyeron. Dijeron que había tenido una pesadilla. Aún así, me dejaron dormir con ellos esa noche. Al día siguiente salí al patio. Desde el suelo miré hacia mi ventana, pensando en lo que había visto. Era una locura. Me distraje jugando, correteando por el terreno, hasta que llegué al borde del bosque. Estaba jugando con un palo, imaginando que era un báculo mágico, cuando algo brillante llamó mi atención. Miré al suelo y encontré una moneda dorada. La recogí de inmediato, recordando que el hombre de la sombra había estado girando una moneda igual. La guardé en mi bolsillo, con la idea de mostrársela a mis padres más tarde, y corrí de vuelta a la casa. Esa noche, después de cenar y de ayudar a mi papá a pintar un baño, me fui a dormir. Coloqué la moneda en mi mesita de noche para enseñarla al día siguiente. Me acomodé bajo las cobijas, dispuesto a dormir. Pero antes de quedarme dormido, el silbido volvió. Me giré hacia la ventana, pero esta vez no vi nada. Intenté ignorarlo, hasta que escuché algo golpear el suelo al pie de mi cama. Me incorporé, y ahí estaba, un destello dorado en el piso. La moneda. Me quedé mirándola, confundido sobre cómo había llegado allí. Y entonces lo vi. Una sombra se proyectaba sobre la moneda. Levanté lentamente la vista y lo vi. El Hatman, flotando ligeramente sobre el suelo, justo encima de la moneda. Me miró, me señaló con un dedo. Luego, con calma, se agachó, recogió la moneda, la giró en su mano otra vez y de pronto desapareció. Yo estaba paralizado, como en trance, hasta que se desvaneció por completo. Entonces corrí, aterrorizado, a buscar a mis padres. Les conté lo que había pasado, pero de nuevo no me creyeron. No fue sino hasta un año después que ellos mismos vivieron algo paranormal en esa casa. En cuanto al Hatman, nunca lo volví a ver en persona. Pero cada noche, mientras vivía allí, seguí escuchando su silbido, viniendo de algún lugar del bosque. No sé qué quería de mí aquella noche, pero aprendí una lección. Nunca te lleves a casa lo que encuentres en el bosque. Nunca sabes lo que puede venir atado a ello. Mi primer encuentro con esta cosa fue en 2012. Yo tenía 14 años en ese entonces y estaba en una mala situación de vida. También sufría ataques de pánico. Y cuando digo ataques de pánico, me refiero a que sentía el corazón como si quisiera salirse de mi pecho, y mi cabeza giraba como si fueran 160 kilómetros por hora. Yo era corpulento, pesaba alrededor de 136 kilos, y a los 25 años sigo pesando lo mismo. Nunca me interesaron mucho los deportes, a pesar de que tenía cuerpo de jugador de fútbol americano. También tenía problemas de ira, pero siempre me la tragaba cuando me enfadaba. Vivía con mi madre en ese tiempo, en Lake Station. Ella era extremadamente negligente y solo le importaba a ella misma. No tenía ningún problema en mandarme a las 9 de la noche, solo, a la negrura total. A veces intentaba mandar también a mi hermano, pero yo me preocupaba más por su seguridad que por la mía.
No ayudaba nada que, desde que mi papá murió cuando yo tenía 9 años, era yo quien cuidaba de mis hermanos y de mí mismo. A mi mamá le importaba poco él. En cuanto murió, comenzó a salir con tipos horribles, perdedores y abusivos. Pero como hijo mayor, tuve que asumir el papel de protector para mis hermanos, y 9 de cada 10 veces también me tocaba protegerla a ella. Con el tiempo desarrollé un radar de peligro, lo que significaba que siempre estaba muy consciente de lo que me rodeaba. Esa noche eran como las 9, y ya estaba por acostarme cuando mi mamá entró a mi cuarto y, con esa voz falsa y empalagosa que yo conocía muy bien, me dijo: «Necesito que vayas donde tu abuela para que lave mi ropa». La lavadora del apartamento estaba dañada. Rodé los ojos y no dije nada mientras me quitaba la pijama y me ponía la ropa de la calle. La casa de mi abuela quedaba a unas 9, tal vez 11 cuadras de donde vivíamos. Mi mamá tenía una bolsa negra de basura, absolutamente llena de ropa sucia. Esa noche algo dentro de mí me dijo que debía llevar un arma, así que me guardé un cuchillo pequeño en el bolsillo. Salí de la casa y de inmediato noté que no se escuchaba nada más que mis propios pasos. Durante todo el camino a casa de mi abuela me volteaba a mirar por encima del hombro, porque sentía que alguien me observaba. Lo admito, debí haberme negado a salir, pero sabía que ella no iba a dejar de fastidiar con eso, así que seguí caminando. Llevaba la bolsa al hombro y la mano derecha en el bolsillo, apretando el cuchillo. Cada vez que me detenía a acomodar la bolsa o para tomar aire, escuchaba un sonido raro, como un clic, como si alguien golpeara un destornillador contra ladrillo. Es lo mejor que puedo hacer para describirlo. En ese momento empecé a trotar, tomando atajos por los patios de la gente. Sí, sé que podía haberme metido en problemas por eso, pero no me importaba. ¿Qué puedo decir? Era joven, estúpido, y estaba muerto de miedo. Llegué a la casa de mi abuela sudado y sin aliento. Ella abrió la puerta sorprendida. Claramente no me esperaba. Apenas me vio la cara de preocupación, me dejó pasar y dijo: «Déjame adivinar, tu madre me mandó la ropa para lavar», mientras daba una calada a su cigarrillo. Algo que hay que saber de mi abuela es que ella ama a todos sus nietos, y ahora también a sus bisnietos. Solo tenía ese mal hábito de fumar, aunque nunca lo hizo cerca de nosotros cuando éramos bebés. Asentí en silencio y llevé la bolsa al cuarto de lavado. Después regresé a la sala, donde ella apagaba el cigarrillo. Me miró con gesto preocupado y, de la nada, preguntó: «¿Estás bien?». En ese tiempo yo era un pésimo mentiroso. Mis cejas se movían raro cuando mentía. Respondí: «Sí, estoy bien». Pero en realidad, estaba preocupado de que algún loco me estuviera siguiendo. Trataba de mantenerme tranquilo y sin mostrarlo. Mi abuela empezó a hablarme y asegurarse de que estaba bien, y eso logró tranquilizarme. Ella siempre tenía esa forma de dar calma cuando yo estaba con ella. Probablemente era el único momento en que me relajaba y bajaba la guardia. Ella había sido más madre para mí que mi propia madre. Siempre se preocupó por mí y por mis hermanos, incluso cuando mi mamá la sacó de nuestras vidas por darle prioridad al perdedor de la semana o del mes. Probablemente estés pensando que luego ella me dio un aventón a casa y que vi algo desde la seguridad del auto. Pues te equivocas. En ese tiempo, el carro de mi abuela tenía el encendido dañado. Funcionaba solo cuando quería. Justo en ese momento mi mamá llamó a mi abuela exigiendo que yo regresara de inmediato. Mi abuela empezó a discutir con ella, y yo no quería que le diera un derrame o algo así porque estaba enferma. Así que, con un simple «te quiero» y un abrazo, salí de la casa. Esta vez tomé un camino más largo de regreso, solo para llevarle la contraria a mi madre. Fue entonces cuando escuché de nuevo ese sonido de chasquidos en la oscuridad absoluta. Pude ver un par de ojos anaranjados brillando, fijos en mí. Empecé a retroceder sin apartarles la mirada, pero de pronto esos ojos se levantaron, quedando a más de 2 metros de altura. Yo mido 1,88, así que supe que aquello era más alto que yo, porque tuve que alzar la vista para mirarlo.
Seguí retrocediendo, observando esos ojos, hasta que la cosa dio un paso bajo un poste de luz. En la claridad vi que definitivamente medía más de 2,40. Era alto y delgado, como un corredor, completamente lampiño. Tenía varias cicatrices en una piel pálida, gris azulada. Su cabeza me recordaba a la de un pitbull, muy cuadrada, con orejas alargadas como las del dios egipcio Anubis, o como las de alguna criatura reptiliana. Creo que empecé a hiperventilar. Esa cosa soltó un gruñido, el sonido más gutural que he escuchado en mi vida. Me erizó todos los vellos del cuerpo, y me sorprendía que nadie más saliera a ver qué pasaba, de lo fuerte que sonaba. Lo sentí retumbarme hasta lo más profundo. Mi instinto de huida o pelea se activó y salí corriendo tan rápido como pude, y entonces escuché cómo venía detrás de mí, corriendo también. Me sentí como una presa, y sentí que aquella cosa estaba jugando conmigo. Me giré apenas para mirar por encima del hombro, y lo vi persiguiéndome en 4 patas, con una sonrisa macabra y baba escurriéndose de su boca. Corrí aún más rápido, pero resbalé en una placa de hielo negro. Era diciembre, otra vez. Caí al suelo, con un corte feo en la mano, intentando levantarme. Lo siguiente que supe es que esa cosa me agarró por el tobillo y me arrastró hacia ella. Luego plantó sus enormes brazos a cada lado de mi cabeza, mirándome directamente a los ojos. Pensé que iba a morir, que esa criatura me tragaría entero y que nadie sabría jamás lo que me pasó. Por reflejo levanté el brazo justo cuando la criatura bajaba la cabeza hacia mi cara. Lo estaba deteniendo con mi antebrazo. Con la mano derecha metí la mano en el bolsillo izquierdo y saqué el cuchillo pequeño. Pensé que esa sería la última cosa que haría en mi vida, y que tal vez ni siquiera le haría daño, pero mi mente estaba en ese estado de, si voy a morir, al menos voy a hacer que me recuerde. Al menos le voy a causar dolor. Así que se lo clavé. Creo que fue debajo de las costillas, porque sentí cómo rebotaba contra el hueso. La criatura lanzó un grito espantoso y aún así intentaba morderme. Logré darle otra puñalada, y gritó todavía más fuerte. Aproveché ese instante para darle una patada, quitármelo de encima y ponerme de pie. Me miraba con puro odio y desprecio, como si quisiera que muriera aún más, como diciendo, ¿cómo te atreves a apuñalarme? Tú eres la presa, yo soy el depredador. En ese momento los faros de un coche iluminaron la escena. Pude ver bien a la cosa. Sus piernas eran como las traseras de un coyote. Sus manos tenían 4 dedos, 3 principales y un pulgar oponible, con garras de entre 10 y 15 centímetros. Noté que las garras estaban astilladas, como si las hubiera estado frotando contra metal o concreto. Solo estuvo unos segundos en la luz de los faros, antes de soltar un aullido desgarrador y salir corriendo, con el cuchillo aún clavado en su costado. Yo colapsé y perdí el conocimiento. Lo siguiente que supe fue que desperté en el hospital, con algunos puntos en el antebrazo y en el hombro. Dijeron que, nada menos que un policía, me había encontrado inconsciente al lado del camino. No llevaba identificación. Dijeron que había tenido suerte de sobrevivir a un supuesto ataque de un perro salvaje. Pero yo sé que esa cosa no era un perro. No sé si ese policía tenía encendida su cámara en el tablero o no, pero estoy seguro de que lo que me atacó no era un perro. Mi segundo encuentro con esa criatura ocurrió hace poco, de hecho un domingo en la noche, justo cuando publiqué esto. Ahora tengo 25 años y vivo con mi abuela. Ella está en mal estado de salud y necesita ayuda. Le debo mucho, así que me ofrecí a cuidarla. Eran como la 1 de la madrugada cuando me despertó un fuerte golpe afuera. Pensé que serían mapaches hurgando en la basura, o tal vez algún mirón. Agarré un mazo de unos 4 kilos y salí a ver qué era. Y allí lo vi otra vez. Ese monstruo, devorando la comida de gatos que yo había dejado para un callejero. Levantó la mirada hacia mí antes de salir corriendo y saltar por encima de mi cerca. No le conté nada a nadie.
Solo llamé a la línea no urgente de la policía para informar de un posible merodeador en el vecindario. Ahora estoy perdiendo el sueño por esto. ¿Será el mismo al que apuñalé hace una década? ¿Me está cazando a mí? Si es así, necesito saber qué es y cómo deshacerme de ello. Nunca he compartido esta historia con muchas personas, en parte porque incluso mencionarla se siente como invitarla de nuevo a mi vida. Me ocurrió cuando tenía unos 11 o 12 años, justo en ese frágil puente entre ser un niño y convertirme en adolescente. Aunque he crecido desde entonces y ahora llevo una vida completamente diferente, esos recuerdos aún me persiguen lo suficiente como para perturbar mi sueño algunas noches. Todo sucedió en la región de Scottish Borders, donde mi familia vivió varios años en una vieja cabaña de piedra, al borde de un extenso páramo cubierto de brezos. Era el tipo de lugar que respiraba historia antigua. Torres derrumbadas, escondidas tras la hierba alta, muros cubiertos de musgo que parecían tener siglos encima, y caminos que se retorcían a través de campos interminables. Incluso siendo niño podía sentir que esa tierra estaba impregnada de relatos mucho más oscuros que los cuentos para dormir de costumbre. Mi padre había encontrado un trabajo estable en un pueblo cercano y estaba encantado de acercar a su familia de ciudad a la naturaleza. Mi madre, reticente al principio, acabó aceptando la mudanza con la ilusión de escapar del ambiente caótico del que veníamos. La cabaña era antigua, pero estaba sólidamente construida, con muros gruesos que mantenían la casa fresca en verano y lo bastante cálida en invierno. Tenía una de esas chimeneas que exigían un buen fuego rugiente en las noches frías, llenando las habitaciones con el crujir de los troncos y ese ligero olor a ceniza en la mañana. En aquel entonces, yo no prestaba demasiada atención a la atmósfera. Estaba más emocionado por la libertad de tener espacios abiertos alrededor. Podía recorrer campos, recoger piedras del páramo o simplemente caminar con mis botas gastadas hasta el anochecer. Nuestra cabaña quedaba a poca distancia de una ruina en ruinas, que se decía había sido una pequeña torre de vigilancia del siglo XIV. No era mucho más que un montón de muros de piedra y un portón de madera podrido. Las historias locales decían que esa torre había pertenecido a una familia particularmente cruel, famosa en viejas baladas por su brutalidad. De niño no me interesaban los detalles históricos. Para mí, la ruina era un lugar emocionante para jugar, esconderme tras los muros e imaginar caballeros o forajidos. Cada vez que mencionaba que iba a la torre, mi madre me recordaba que tuviera cuidado, advirtiendo que una piedra suelta podría provocarme un accidente. Mi padre era más permisivo, pero aún así insistía en que nunca fuera allí solo. Por supuesto, de vez en cuando ponía a prueba esa regla. Así fue como empezó todo. El primer encuentro ocurrió una tarde gris de otoño. El cielo estaba cubierto y el sol comenzaba a esconderse tras nubes densas. Yo estaba merodeando por el perímetro de la ruina, pateando piedras sueltas mientras buscaba un buen lugar para sentarme y contemplar el páramo. Mi padre había ido al pueblo. Mi madre estaba ocupada dentro de la casa, y yo tenía permiso de explorar siempre y cuando me mantuviera cerca. Entonces fue cuando escuché pasos. Al principio pensé que era un truco del viento colándose entre las piedras rotas de la torre, pero no. Aquellos pasos no eran el crujido pesado de una bota sobre la grava. Eran secos, como si alguien llevara zapatos de suela dura, quizá incluso suelas metálicas. Venían del otro lado del muro de la ruina, más allá de un parche alto de hierba. Curioso, pero intranquilo, asomé la cabeza por una esquina esperando ver a algún vecino mayor o quizás a un turista aventurero. En cambio, vislumbré una figura pequeña. No era más alta que un adulto bajo, pero tenía una complexión delgada y angulosa. Vestía ropas oscuras, gastadas y raídas. Aunque no podía ver bien su rostro, noté que en lo alto de su cabeza había un rojo oxidado muy intenso. Podría haber sido un gorro, pensé,
o tal vez un cabello descuidado. El color resaltaba con fuerza contra la penumbra de la piedra. Se detuvo y ladeó la cabeza, como si supiera que alguien lo observaba. Contuve la respiración. Todo instinto me gritaba que retrocediera y me quedara escondido, pero yo era un niño y ganó la curiosidad. Di un paso hacia adelante y una rama crujió bajo mi pie. La figura giró bruscamente y alcancé a ver un destello de su cara, pálida, con una barbilla algo puntiaguda y unos ojos que brillaban de forma antinatural. Llevaba, sin duda, un gorro en la cabeza, algo parecido a un casquete, pero estaba empapado en un rojo profundo. De inmediato me vinieron a la mente las historias que mi abuela solía contar sobre los Redcaps. Siempre las había desechado como simples leyendas, y sin embargo, allí estaba yo, frente a lo que parecía una pesadilla hecha realidad. Cruzamos miradas por un segundo, tal vez dos, antes de que yo saliera corriendo hacia la cabaña. Nunca había corrido tan rápido. Mi madre se alarmó cuando irrumpí jadeando y sudando, a pesar del aire frío. Le dije que había visto a alguien merodeando en las ruinas, que se veía extraño. Me revisó buscando heridas, y luego miró por la ventana, pero no vio nada. Trató de convencerme de que era solo mi imaginación desbordada. Durante la siguiente semana evité acercarme a la torre. El resto del área se sentía lo bastante segura, especialmente cuando el sol estaba alto. Me dediqué a acostumbrarme a mi nueva rutina de quehaceres. Por las mañanas leía cómics en mi habitación, de vez en cuando paseando por un sendero de tierra que llevaba a un pequeño arroyo. Siempre que pensaba en la torre, recordaba ese rostro inquietante y sentía cómo se me retorcía el estómago. Una tarde, al caer el crepúsculo, estaba afuera recogiendo leña. La ventana trasera de la cabaña daba hacia el páramo y las ruinas quedaban a la derecha, detrás de una pendiente. Mientras amontonaba troncos en mis brazos, percibí un destello de movimiento en el rabillo del ojo. Miré hacia arriba y allí estaba de nuevo, de pie sobre una pequeña cresta cerca de la torre. La misma figura, el mismo Redcap, aunque se veía más oscuro a la luz menguante. Permanecía completamente inmóvil, con una postura que me recordaba a un cuervo posado en una rama. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un miedo pesado se acumulaba en mi estómago como una piedra. Levantó una mano y hizo un movimiento sutil, casi como si me estuviera llamando. Me quedé paralizado. Podría haber corrido hacia adentro, pero algo en ese gesto me obligaba a mirar. La figura parecía más definida en la penumbra. Sus extremidades eran largas y delgadas. Creí ver un brillo metálico cerca de sus pies. Las historias locales sobre los Redcaps mencionaban botas pesadas de hierro o algún bastón con punta metálica. No estaba seguro de lo que estaba viendo. Lo único que sabía era que mi respiración se había detenido y el pelo de mi nuca se erizaba. Finalmente, la figura dio un paso atrás y se fundió con las sombras de la ruina. Dejé caer la leña y corrí hacia adentro. Mi madre me miró extrañada, pero no me preguntó nada. Esa noche apenas dormí. Escuché golpes suaves o un ligero roce bajo el alféizar de la ventana. Una vez, creí escuchar una risa baja, pero pudo haber sido el viento. Mi mente estaba llena de miedo y de cuentos folclóricos recordados a medias. Cerca del amanecer, finalmente caí en un sueño inquieto. En los días siguientes me sentí observado cada vez que salía afuera, incluso si solo cruzaba el patio para tirar restos al compost. Sentía una presencia acechando entre la hierba alta o escondida entre los brezos. Noté pequeñas huellas en el barro a lo largo del sendero cerca de la torre, demasiado pequeñas para un adulto, pero de forma extraña. Una de ellas tenía un patrón como de metal martillado. También había manchas rojizas en las piedras cercanas a la ruina. Intentaba convencerme de que era limo o algas, pero se veía extraño. La mayoría de esto lo guardé para mí, temiendo que mis padres no me creyeran. Todo empeoró después de que encontré al conejo muerto. Era una tarde fresca con el sol brillando,
y decidí enfrentar mi miedo visitando la torre a plena luz del día, esperando asegurarme de que no hubiera nada monstruoso allí. Cerca del viejo portón de madera de la ruina, vi una forma blanca en el suelo. Un conejo tumbado de lado. Desde lejos parecía torcido de manera extraña. Al acercarme, noté que su pelaje estaba manchado con algo oscuro y pegajoso. El olor metálico me dijo que era sangre. Tenía el cuello cortado, como si fuera con garras o un cuchillo. El estómago se me revolvió y me arrodillé intentando calmarme. Huellas en la hierba llevaban desde el conejo directo al interior de la torre. Eran pequeñas, como de niño, y frescas. Un miedo frío me atrapó. Entonces escuché un suave raspado de piedra contra piedra dentro de la ruina. Mi mente gritaba que corriera, pero por un momento quedé paralizado. El viento cambió, trayendo un hedor a hierro viejo y húmedo que fue suficiente para despegar mis pies del suelo. Corrí de regreso a casa, casi llorando. Le conté a mi padre sobre el conejo muerto cerca de la torre, aunque con cuidado de no dar demasiados detalles. Él concluyó que debía haber sido un zorro o una comadreja. Yo insistí en que parecía más una herida de cuchillo, pero lo desestimó. Dijo que vigilaría la zona y me recordó mantenerme alejado de la ruina. Esa misma noche salió antes del anochecer y regresó con un gesto confundido, diciendo que no había encontrado nada inusual. Yo me quedé en silencio, lleno de terror, sabiendo que él no había notado las huellas ni las señales más profundas. A partir de entonces me mantuve casi siempre dentro de la casa. La atmósfera se sentía asfixiante, como algo opresivo que se adhería a cada uno de mis pasos. Intentaba concentrarme en la rutina normal, ayudar a mamá, leer libros o jugar, pero al caer la tarde, miraba por las ventanas y a menudo veía un destello de movimiento, algo pequeño deslizándose tras los muros o un flash de rojo. Una vez, creí ver una sonrisa estrecha. Cada vez que hacía un doble vistazo, desaparecía, dejando mi corazón acelerado. Una noche tuve que sacar agua de la bomba exterior. Mientras estaba junto al viejo manillar, escuché un raspado detrás de mí. Al girar, lo vi de nuevo. El Redcap estaba a unos 6 metros de distancia, bajo, pero con brazos inusualmente largos. Su ropa estaba raída, mostrando parches de piel pálida. Sus botas brillaban con remaches o clavos, y ese gorro en su cabeza parecía empapado de un rojo carmesí fresco. Su rostro era todo ángulos afilados y ojos oscuros saltones. Sonrió mostrando dientes pequeños y puntiagudos, y golpeaba con un delgado bastón de punta de hierro contra el suelo. Estaba petrificado. Era como una pesadilla despierta. Cada respiración se me quedaba atrapada en la garganta. Él dio un paso más cerca, arrastrando el bastón y haciendo un ruido áspero sobre la grava. Retrocedí tambaleándome, apenas manteniendo el equilibrio. De alguna manera, la adrenalina se activó. Me giré y corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, irrumpiendo en la casa. Mi padre, alarmado, agarró una linterna y una pala y salió. No encontró huellas ni rastros, nada. No podía creerlo. Le describí cada detalle, pero él solo se mostraba más escéptico, sugiriendo que tal vez había sido un zorro con sarna o solo producto de mi imaginación. Esa fue la noche en la que comprendí que había algo realmente extraño en esa criatura. No dejaba señales normales, o tal vez se movía demasiado rápido para ser atrapada. De cualquier manera, sabía que no era solo una persona. Era un Redcap o algo muy cercano a esa leyenda. Llegó el invierno, trayendo fuertes nevadas que convirtieron el paisaje en un desierto blanco. Nuestra cabaña estaba fría y con corrientes de aire, pero era más seguro estar dentro que afuera, en el páramo. A pesar de la nieve, seguía pensando que podía haber movimiento en los límites de nuestra propiedad. Veía pequeñas formas a lo lejos. A veces solo era un cabello cruzando el campo, pero retrocedía imaginando al Redcap acechando. Una tarde,
Mientras ayudaba a mi madre a pelar patatas en la cocina, las ventanas estaban empañadas por el calor de la estufa. Un golpe repentino en el cristal nos hizo saltar a ambas. Ella fue a limpiar la condensación y, por un instante, vi confusión en su rostro. Murmuró que era una forma extraña, pero la figura desapareció casi de inmediato. Asomándome de nuevo, lo vi agazapado cerca de un muro bajo de piedra, un destello de ese terrible gorro rojo. En el momento en que mi madre volvió a mirar, ya no estaba. Ella dijo que quizá había sido un perro. Sentí que mi corazón se hundía, sabiendo lo equivocada que estaba. Conforme avanzaba el invierno, encontré extraños arañazos en la corteza de los árboles cercanos a nuestra casa, formas rudimentarias como un gorro o una bota. Olía a hierro más de una vez. Ese olor acre cerca de nuestra cerca. 2 veces encontré pequeñas salpicaduras de rojo oscuro cerca de la puerta, que mi padre atribuía a pintura o a algún desorden dejado por la fauna. Mi madre se inquietaba, pero nunca llegó a comprender completamente lo que estaba sucediendo. Solo percibía la tensión entre yo y el exterior. Luego vino el peor encuentro. A mediados de enero, cerca del amanecer, no podía dormir y paseaba por mi habitación, con el aliento visible en el frío. Se escuchó un raspado en la puerta trasera, no un golpe, sino un arañazo deliberado, como si algo afilado arrastrara sobre la madera. Mi corazón latía con fuerza. ¿Un zorro? ¿Un perro? Pensé. Entonces escuché una pequeña risa aguda. La sangre se me heló en la cara. Me deslicé hacia el pasillo. El raspado continuaba, seguido de otra risita inquietante. Avancé con cautela, cada paso temiendo delatarme con un crujido del piso. Por la delgada rendija bajo la puerta vi 2 sombras pequeñas y puntiagudas. Parecían pies o botas, y el contorno de un bastón golpeando el umbral. La puerta tembló como si se pusiera a prueba, y temí que la cerradura no resistiera. No me atrevía a hacer un sonido. Finalmente, los pasos retrocedieron por el porche, cada uno acompañado por un golpeteo de metal sobre piedra. Me relajé un instante, y entonces escuché una voz baja y apagada, que sonó casi como mi nombre, siseada en un tono gutural. Silencio. Eventualmente, encontré el valor para respirar. Al amanecer, revisé la puerta. No había huellas visibles, la nieve debió cubrirlas, pero había un rasguño en la madera que parecía una gota en la parte superior, un dibujo rudimentario de un gorro. Mi padre supuso que era de algún animal, pero yo sabía mejor. Nos mudamos esa primavera, no porque creyeran mis historias, sino porque papá recibió una oferta de trabajo en una ciudad más grande. Me sentí aliviado y, al mismo tiempo, resentido. Aliviado por escapar, resentido porque nadie me había creído. El último día, mientras cargábamos el coche, miré hacia la ruina por un instante y vi una figura agazapada entre las piedras rotas, un destello de rojo bajo el sol. Me aparté, reacio a mirar de nuevo. Nos fuimos y no he regresado desde entonces. Eso fue hace casi 2 décadas y aún recuerdo el terror con claridad. He leído más sobre la tradición de los Redcaps, cómo tiñen sus gorros con sangre, rondan torres antiguas y atormentan a los intrusos que se aventuran en su dominio. Estoy convencido de que eso fue exactamente lo que me pasó. Me acerqué a su vieja torre y él me marcó. Nunca me atacó directamente. No lo necesitaba. El miedo le bastaba. A veces sueño con esos pasos o con ese olor a hierro. En esos sueños, la puerta se astilla y él entra, gorro brillante. Ahora no puedo ver torres en ruinas sin sentir un sobresalto de ansiedad. Cuando estoy en el campo, busco un destello de rojo o el golpeteo de botas de hierro. Afortunadamente, no lo he vuelto a ver, pero no puedo sacudirme la creencia de que algo antiguo y malévolo acecha en esos rincones remotos de las Scottish Borders. Esa fue la realidad que viví y, creíble o no, moldeó quién soy.
Si alguna vez te encuentras cerca de una torre vieja en ruinas, mantén los ojos abiertos. Y si ves una pequeña figura con un gorro rojo sangre, hazte un favor. Aléjate y no mires atrás. Mira, sé que este episodio habla de un montón de aterradoras historias de gente pequeña, pero eso no te da excusa para salir a buscar a hombres bajitos como yo y molestarlos, porque si no paras, eventualmente se levantarán. Y no, de todos modos, no pueden hacer eso.